Tenemos periodistas, especialistas en medios, especialistas en campañas. Es una mesa de primera línea para abordar la cuestión de la comunicación política, campañas, medios y nuevas tecnologías. Arrancamos la mañana caracterizando estas elecciones presidenciales, más las que acompañan este año electoral, la octava elección presidencial desde la recuperación de la democracia, 32, 34 años, 23 años de continuidad, de renovación periódica de autoridades, de conformación y construcción de una cultura política democrática en el ejercicio electoral, elecciones singulares. En este caso, las que también se eligen 130 diputados, la mitad de la Cámara de Senadores, intendentes de todo el país, además de los parlamentarios de Mercosur, en la que además van a votar los mayores de 16 años, en fin, por distintas razones, caracterizada bien como la más importante renovación de autoridades desde 1983. Y en la caracterización del escenario electoral, en la relación con las campañas electorales, algunos rasgos distintivos que son los que nos interesa abordar en esta mesa. Las estrategias de los partidos y los candidatos, el rol de los medios de comunicación, el papel de las nuevas tecnologías, particularmente las redes sociales, las campañas no tradicionales, las campañas 2.0, sus distintas formas de innovación que hacen de la comunicación política un tema en sí mismo sumamente rico e interesante, y específicamente pensar continuidades y cambios en relación no solamente con los mensajes y con la agenda, sino también con los formatos, con los medios y el rol en este caso de los medios de comunicación, tradicionales y no tradicionales. Para eso tenemos esta mesa, digo, de primera línea, que está convocado con Daniel Iboscus, Lucio Guberman, Mario Riorda y Paulino Rodríguez, a quienes vamos a invitar a exponer brevemente, digamos, 15 minutos aproximadamente, no más, así aprovechamos el tiempo que tenemos apretado para una ronda de discusión, intercambio de preguntas y respuestas posterior. Brevemente los presento. Daniel Iboscus es especialista en desarrollo económico local y marketing público, docente universitario, presidente del Comité Organizador Internacional de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, CEO de Paralelo Cero, consultora especializada en comunicación y nuevas tecnologías, es director cofundador de mensaje360.com y campaign.com, es magíster en desarrollo económico local en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad Nacional de General San Martín, licenciado en comercialización de la Universidad de Palermo, es actualmente además concejal del municipio de General San Martín, es consultor asociado en el Centro Interamericano de Gerencia Política, docente de la Universidad de General San Martín, máster en Dirección de Comunicación de la Universidad de Oviedo, es autor de libros como Lo que no se dice no es, Vivir conectados, que recibió en este caso el premio al mejor libro iberoamericano de comunicación, Obsesión digital y Ella, mujer y política. Daniel está en los distintos lados del mostrador, para hablarnos en ese sentido. Lucio Guberman, licenciado en Ciencia Política y magíster en Investigación Social, es director de la especialización en Comunicación Política de la Universidad Nacional de Rosario, coordinador del programa de gobernabilidad y gerencia política organizado con la CAP y la George Washington University, y es profesor de comunicación política de las Universidades Nacionales de Rosario y Entre Ríos. Mario Riorda, consultor político, ha trabajado en un centenar de procesos electorales, asesorado a múltiples gobiernos y partidos políticos en América Latina en cuestiones de estrategia y comunicación política, especializado en gestión de crisis políticas, fue decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba, escribió varios libros y obtuvo diversos premios, y debo agregar su cuenta en Twitter, tiene 24.300 seguidores,
aproximadamente hasta el día de hoy, lo cual además hoy me permitió corroborar el efecto expansivo que tiene la comunicación, en este caso vía Twitter, a través de él y Paulino Rodríguez, que casi no necesita presentación, periodista reconocida y premiada trayectoria en medios audiovisuales, con quien nos vamos a dormir y nos levantamos, en Radio Continental, programas en Infobae TV, Radio Continental, donde conduce Antes que Mañana, de lunes a viernes por la noche, y en Canal 26 también con un programa semanal. Bueno, hasta aquí las presentaciones y si les parece empezamos entonces directamente abordando la cuestión campañas electorales, qué es lo que vamos a ver de nuevo, qué es lo que podemos llegar a prever y cómo se caracterizarían en términos de comunicación política. Damos la palabra a Mario Riorda para empezar. Gracias, Fabián, por la presentación. Un gusto. No debo dejar de felicitar a la familia Bononjiqui, a este emprendimiento que lleva 5 años, en el que orgullosamente creo que todos los que estamos aquí colaboramos, así que es un verdadero placer. En realidad, hablar de la comunicación política sobre algo que no existe, que es la campaña electoral, formalmente dicho, suena un tanto a despropósito. Por lo tanto, desde mi punto de vista, lo que intentaré es plasmar algunas tendencias, yo diría rumbos que se van evidenciando en América Latina, de la cual Argentina prácticamente cumple la totalidad de esos elementos, ¿sí? Forma parte de una tendencia regional que me parece sumamente rico poder analizar. El primer elemento es la volatilidad electoral. Es un fenómeno claramente marcado en toda la región. Desde la última tanda o ola presidencial iniciada en Chile hasta las últimas, la de Uruguay y de Brasil, básicamente se ha registrado, con la única excepción de Bolivia, una confirmación fenomenal que es la competitividad, es la regla electoral. Para que entendamos cómo define la ciencia política la competitividad, es la distancia que hay generalmente del primero al cuarto. Y se dice que una elección no es competitiva cuando la distancia del 1 al cuarto supera los 20 puntos. Imagínense en Argentina la distancia del 1 al segundo del 2011 fue de 39 puntos, ¿no? Digo, competitividad nula o inexistente. Por lo tanto, es la contracara de ese fenómeno del 2011, y esto significa competitividad, en el sentido más llano del término, que varios tienen chances de ganar. Y si uno analiza, hace un rato, panel con el cual he compartido muy poco, debo ser franco, los resultados, en verdad hay varios que tenían chances de ganar, salvo por Julio, que lo veo ahí que es un gran amigo. Digo, hay varios que tienen chances de ganar. Y de hecho, hasta hace básicamente un mes había 3 candidatos con chances, y hasta hace un mes aquí hay 4 candidatos con chances, si uno ingresa a la línea editorial nueva, en donde también, adentro del oficialismo, no está tan solo Daniel Scioli como reflejaban recién algunos números. Esto realmente es un elemento importante y se hace, por lo menos desde el punto de vista, muchísimo más rico en un sistema de partidos rotos, como evidentemente los argentinos. Ustedes saben que Argentina y Perú es por lejos, o son por lejos, los sistemas de partidos más rotos o más licuados de toda América Latina. Y además con una cosa interesante, es que no hay novedad en los temas. Y no hay novedad en los temas en Argentina y no hay novedad en los temas prácticamente en América Latina. Cuando uno analiza la temática de la década del 80, mucho más la del 90 y el inicio de este siglo, la inseguridad al tope, luego la cuestión de la economía, la distribución de la pobreza, y se le agrega un cuarto elemento que dejó de existir a principio de siglo, pero que hoy sí se convirtió en un elemento importante, que es corrupción. Mismos problemas que hace 1, 2 o 3 décadas. Entonces, digo, esto es importante porque hay competitividad, pero una competitividad diferente a otra que uno imagina y que luego lo voy a analizar en un punto siguiente. El segundo elemento es negatividad, y acá sí es un fenómeno sumamente rico a analizar. La tendencia internacional estima que aproximadamente entre el 80 y el 90% del contenido comunicacional de una campaña electoral en el mundo occidental es de tipo negativo. Es decir, la adversarialidad es el elemento más importante, más sobresaliente en una campaña electoral. Y esta adversarialidad en todo caso tiene, si se quiere, alguna cuota distintiva, porque es menos agresiva la publicidad, pero es muchísimo más agresiva la oralidad de los candidatos en sus declaraciones, en sus posturas, en sus discursos, posturas públicas, en sus discursos, etcétera, etcétera. Esto es un fenómeno que se evidencia en Argentina y lo podemos ver con lo que sucede en este último mes. Solo, por ejemplo, y para atar este razonamiento, lo que decía
decía al principio. Los dos candidatos que en términos relativos, no absolutos, relativos, más han crecido en el último mes, han sido los dos candidatos con mayor nivel de adversarialidad. Uno es Mauricio Macri, claramente el más distante, el más claro opositor al gobierno, y el otro adentro del oficialismo es Florencio Randazzo, con una adversariedad marcada hacia todos, pero incluso también adentro. No es casual que el peso de la negatividad desde el punto de vista discursivo sea un elemento sumamente importante en las estrategias electorales. ¿Sí? Y en todo caso, un elemento para agregar, que tiene que ver con estudios comparados a nivel internacional, es que históricamente la recomendación de quien planificaba campaña desde el punto de vista de la comunicación es que la comparación tuviese que ver muchísimo más con temas, con políticas o con políticas públicas que con personas. Bueno, esta tendencia se ha dado vuelta en los últimos 6 años y la diferenciación o la adversarialidad se da mucho más, o en todo caso es más efectiva, entre personas que entre políticas. ¿Sí? Este es un fenómeno muy importante que tiene que ver con otro elemento, y es el elemento de la hiperpersonalización. La hiperpersonalización no es novedad. Históricamente había partidos con candidatos, hoy son candidatos con o sin partido. Quizás la expresión de masa es el último fenómeno que explica esto en Argentina, de ninguna manera el único, pero es importante porque en el debate público, en la agenda pública, el verdadero perdedor o las verdaderas perdedores son las políticas públicas. Y es un fenómeno transversal que uno puede analizar a lo largo y a lo ancho, no tan solo de las elecciones últimas en Argentina, sino en perspectiva comparada en América Latina. Vean este ejemplo, es un estudio que he realizado posterior de un libro donde comparé 38 campañas presidenciales. Aquí solo luego me focalicé en 3 campañas presidenciales, que fue la última de Cristina Fernández de Kirchner, la última de Peña Nieto en México y la última de Hugo Chávez, lo que significó el triunfo antes de morir. Si ustedes analizan el cuadro, vean la línea que dice políticas. Esto es de la totalidad del discurso, incluyendo preferentemente publicidades electorales, solamente el 25%, el 19% en México y el 16% con Hugo Chávez fue un debate destinado a políticas o a políticas públicas. ¿En qué se basó el resto? Básicamente en la expansión de este hiperpersonalismo al cual antes aludía. ¿Qué significa? Que la dimensión de la discusión centrada en la persona se come literalmente al peso específico que tienen las propuestas en una campaña electoral. O lo pueden ver de otro modo, por caso, y perdón que vaya rápido, si uno analiza las 3 funciones, ¿sí?, que tiene de alguna manera la comunicación ideológica, hay una función imperativa. La imperativa es algo así como el llamado a la acción, el call to action específico, vení y votame, hacé tal cosa. Hay una función programática, técnicamente es la propuesta, o son las propuestas, y hay una función explicativa, es la dimensión más pedagógica de explicación especialmente del presente. Si ustedes analizan la línea del medio, ¿sí?, van a ver que con la excepción de Enrique Peña Nieto en México, que ocupó 1/3 de la totalidad, o menos de 1/3 de la totalidad, en Argentina menos del 5% y menos del 7% en el caso venezolano. Como verán, la discusión de la política entendida o traducida como política pública ha perdido espacio en el debate y la personalización se ha literalmente comido a esa riqueza del debate. Otro elemento sumamente rico, a diferencia de concepciones absolutamente sesgadas, desde mi punto de vista erradas totalmente. En sí mismo esta postura que voy a criticar es en sí mismo la postura ideológica, es esta idea de que la tesis en su momento del periodista McGuinness, se vende un presidente como se vende un jabón, así literalmente fue expresada en un famosísimo libro de la década del 80, Cómo se vende un presidente, se trasladó con algún nivel de responsabilidad diciendo que las campañas ya no eran más ideológicas. Y en verdad, siempre, quizás molesto por esta afirmación pocas veces estudiada, tuve la oportunidad con un equipo de investigación de 20 personas en 3 años de escribir un libro que se llama Ahí las ideologías existen, que es un análisis comparado de 38 campañas presidenciales en América Latina, y en verdad que voy a discutir absolutamente la tesis de la ausencia de ideología. La ideología está sumamente presente en las campañas electorales. De hecho, hago un paréntesis. Ayer tuiteaba, y en broma ya cito a Fabián por la acción de la comunicación digital y de las redes sociales, ayer tuiteaba que me sorprendió que en un mismo día apareció algo así como una retórica de décadas en Argentina. ¿A qué le llamo la retórica de las décadas?
a que Macri salió a decir que no quiere, o él no representará ni el 90 ni los 2000, a que Massa salió a decir que no hacen falta ni los 90, ni los 80, ni los 70, y a que el oficialismo decía no hay que volver a los 90, o bien también con su defensa todavía activa y vigente de la década ganada. Fíjense, ¿qué es esta dimensión de décadas? Técnicamente es algo así como la ubicación temporal de un predominio ideológico por sobre otro, más allá de donde se ubique uno u otro actor. Entonces, cerrando el paréntesis, es importante reconocer esto. Cuando se estudió la oralidad, la discursividad, lo que luego transmite la prensa, lo que un candidato dice en un acto, en un discurso, 4/5 partes de la totalidad discursiva, ¿sí? 4/5 partes de la totalidad discursiva fue de contenido puramente ideológico. Esto es lo que refleja la prensa. En cambio, cuando se estudian los spots electorales, técnicamente la publicidad electoral, ya no la oralidad, la discursividad, sino solo la publicidad, la proporción ideológica es del 50%. Merma muchísimo, pero que el 50% de la publicidad, toda esta que ustedes van a ver, o vamos a ver en general, a través, en este caso en Argentina, de la distribución que ha determinado la ley a través de las PASO, bueno, técnicamente el 50% es de contenido ideológico. Entonces, difícilmente uno pueda adscribir a esta tesis de la ausencia de ideología. En el total agregado, sumando toda la expresión comunicacional, 2/3 partes del total discursivo adentro del periodo electoral es de tipo ideológico, ¿sí? Respecto al uso de la tecnología, que me parece sumamente importante, todavía creo que América Latina transita una idea de modelo analógico. No hay una prolija convergencia entre las campañas offline, las campañas tradicionales, con medios convencionales, con territorialidad, y las campañas online del mundo digital. Creo que quizás la excepción en Argentina la está haciendo de modo temprano el PRO. Me parece sumamente interesante porque además no tan solo está teniendo algo así como una movida digital intensa, sino una movida digital que decanta en movilización personal o movilización territorial. Es decir, se evidencia que hay acciones digitales. Y si ustedes analizan, van a ver que hay candidatos que se mueven muy bien en redes, pero que no tienen un offline, es decir, una ligazón o una conexión, lo que denomino convergencia, con la acción territorial o con la acción convencional. De hecho, lo digo por experiencia, incluyendo también en campañas presidenciales, cuando hoy se están gestando los equipos, primero han gestado la estrategia convencional y luego a posteriori, con la excepción del macrismo, han salido a buscar proveedores del mundo digital, ¿sí? Y esto es sumamente importante. E incluso, el detalle más importante de Argentina y que tiene mucho que ver con lo que sucede, salvo en las capitales de las grandes ciudades en América Latina, es que todavía el modelo es analógico porque las bases de datos con las cuales trabajan son preferentemente analógicas, es decir, del siglo pasado. Son bases de datos mucho más domiciliarias, en todo caso telefónicas, pero no necesariamente con cuentas o con bases de datos del mundo digital. Y esto seriamente ralentiza o en todo caso frena un nivel alto de profesionalización comparado por caso con campañas, yo diría, de un modelo anglosajón. Otro elemento es con la retrospectividad del voto. Hablando de redes, justo aquí tengo un amigo interlocutor virtual que lo veo aquí sentado, don Claudio, que ayer intercambiábamos sobre la idea del pasado, sobre si no era un abuso la discusión sobre el pasado electoral en términos de propuestas. Y en realidad, independientemente sobre si eso es bueno y es malo, probablemente sea malo, la tesis dominante en la ciencia política es que las campañas son mucho más retrospectivas que prospectivas, ¿sí? Y esto es sumamente importante reconocerlo para que ustedes tengan idea en estas campañas que pude analizar, cuando el futuro solamente aparece en el 27% de los casos. ¿Qué significa? Que nuevamente hay más de 2/3 de la totalidad comunicacional, sea discursiva o publicitaria, que transita preferentemente en el pasado. Si yo voy a dar la reelección o mi partido de reelección, será un pasado bondadoso. Si yo soy crítico y propongo el cambio, será un pasado muy crítico, pero es el eje pasado el que determina básicamente el posicionamiento hacia adelante y no es el hacia adelante en términos de propuesta. Fíjense qué cambio interesante. Ni hay acción programática hacia adelante, propuestas, y la discusión es preferentemente hacia atrás. Ahora, no es un fenómeno del hoy, es un fenómeno transversal que atraviesa a los distintos países, y vuelvo a insistir, esta tesis además está sustentada en la teoría del voto retrospectivo y no tiene nada de latina. De hecho, la teoría del voto retrospectivo es preferentemente una tesis de la ciencia política anglosajona
generada o iniciada desde el punto de vista de sus estudios primeros en la década del 60. Sé que ya estoy con el tiempo concluido, simplemente comentarles 2 o 3 datos muy simples. Todavía hay una puja entre la macrosegmentación y la microsegmentación, y esto evidentemente también frena los niveles de profesionalización. La microsegmentación es muchísimo más pasible o más factible cuando hay alto nivel de estándar comunicacional digital, y en todo caso cuando hay voto obligatorio, cuando hay voto opcional, perdón. En Argentina todavía es bajo el nivel estándar de la movida digital y el voto es obligatorio. Por lo tanto, estamos mucho más cerca de acciones apuntando a macrosegmentación, es decir, estrategias comunicacionales a grandes grupos que a pequeños grupos, ¿sí? Y esto es todo un dato. De hecho, muchas veces uno todavía se come literalmente, y veo peligrosamente currículas que tienen libros de marketing que recomiendan que las campañas deben tener un único eslogan, propuesta única de venta, se llama robo del mundo comercial o privado al mundo político, y eso no tiene nada que ver. El promedio de los eslóganes en campaña electoral en América Latina es de 4 eslóganes. De hecho, hubo campañas victoriosas con más de 10 u 11 eslóganes. ¿Qué significa? Que cada eslogan es una posibilidad de macrosegmentación, ¿sí? Para eso se utiliza, no para cerrar una propuesta única de venta. Además, por más que analicemos la campaña en 20 días, 30 o 40, de acuerdo al plazo formal, técnicamente las campañas es un proceso de construcción muy largo, ¿sí? En donde la fidelización no se da a último momento. De hecho, la propuesta única de venta hoy, asociado al concepto de hiperpersonalización, no es el eslogan, es el propio candidato, es la propia persona la propuesta única de venta, ¿sí? Y en la que necesita abrirse para captar un poco de mayor cantidad de votos. Y lo último, creo que Twitter, ya que lo citaba Fabián también, lo vuelvo a recitar, es uno de los mecanismos, no el único por cierto, de comunicación directa. Si ustedes analizan, fíjense que interesante, ayer, hagan el ejercicio ayer, especialmente por muchos periodistas presentes, ¿cuál fue el eco? ¿De dónde fueron las fuentes del posicionamiento de distintos candidatos respecto al acuerdo, al resultado final de la convención del UCR por Twitter? ¿Sí? Macri, Randazzo, Massa opinaron por Twitter, luego recién por prensa. ¿Qué significa? Que la comunicación directa ha venido para quedarse, e incluso el aumento digital, esto molesta a la prensa porque la prensa llega ex post, siempre tarde, pero es un dato a nivel internacional. Por lo tanto, creo que son mínimas pistas para imaginar por dónde va a transitar la campaña electoral, y también para seguir sosteniendo que Argentina no es ninguna isla respecto a América Latina, sino que cumple, desde mi punto de vista, acabada y exitosamente gran parte de las tendencias o los marcos que se registraron en las últimas campañas en la región. Muchas gracias. Claramente, la irrupción de las nuevas tecnologías han hecho un cambio en la lógica comunicacional. Mario recién mencionaba algunas de ellas relacionadas con los medios, pero claramente esa comunicación vertical pensada desde la centralidad pasa a ser mucho más horizontal. Hoy se debate a interacción, salimos del monólogo político para pasar a la conversación ciudadana, ya sea en las redes sociales, lo que se genera a partir de las redes sociales y que continúan los medios de comunicación. Ese receptor pasivo del antiguo paradigma pasa a un receptor mucho más dinámico, donde investiga, donde busca, donde trata de ser protagonista de la noticia del minuto a minuto, por ejemplo en Twitter, que va sucediendo. Como segunda reflexión, hay un cambio claramente en los medios de comunicación. Hace un rato venía escuchando un programa mientras venía acá, y la gran discusión era la defensa corporativa de la profesión, del periodismo. Y discutían eso en el piso por la aparición de las redes sociales. Y cómo podía ser que cualquiera sacara una foto y no tengamos que contratar más fotógrafos. Esa era la discusión que daban en el piso de la radio. En realidad, es una discusión que uno podría asociar a los viejos tiempos si las nuevas tecnologías y las redes sociales eran buenas o malas. No son ni buenas ni malas, son herramientas. Y en este caso pasa exactamente lo mismo. Los ciudadanos son prosumidores de la información, y los medios de comunicación se han ido adaptando a esta nueva realidad, y que en la campaña electoral va a jugar un rol muy importante. Lo que ha pasado con la noticia del día de hoy, donde en la causa de la muerte del fiscal Bisman, a la División de Tecnología de la Policía Federal se la aparta por la difusión de fotografías de los teléfonos celulares del fiscal.
y que es imposible que hayan salido a la luz. ¿De dónde salen? Redes sociales. ¿Dónde se comparte? ¿Dónde nace la noticia? ¿Y dónde gira el debate posterior a la continuidad mediática? Nació en un punto digital. Otro tema interesante. No hablemos de redes sociales. Sí hablemos de nuevas tecnologías. ¿Por qué digo esto de no hablemos de redes sociales? Las redes sociales pueden ser moda, pueden variar, pueden cambiar. Las redes sociales claramente han ido mutando. Vayamos al caso de Facebook, por ejemplo, la más usada en la República Argentina. Antiguamente, la red fundadora de jóvenes y participación de jóvenes entre 18 y 30 años, donde esos jóvenes no están más en Facebook, han migrado a otras redes sociales. Hoy Facebook se ha convertido en la red social de los mayores de 30 años fundamentalmente. Los jóvenes se han ido porque están los padres y están los padres, claramente. Y migran a Instagram, más rápido, más corto, más simple. Ya algo que nos parecía demasiado breve, tratar de hablar en 140 caracteres de Twitter, para Instagram eso es la prehistoria, ¿no? Hablar de 140 caracteres es una barbaridad. Por eso hablamos de nuevas tecnologías que sí han venido para trabajar. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías han transformado la multifuncionalidad y que se ve reflejada en el cuarto punto que quiero compartir con ustedes. ¿Hacia dónde va el futuro de la comunicación? ¿Hacia qué dispositivos? Hacia el mobile, hacia los teléfonos celulares. Pero fundamentalmente, porque para lo que menos usamos los teléfonos celulares es para hablar por teléfono. Los smartphones han convertido la centralidad de una gran cantidad de actividades cotidianas del ser humano en un dispositivo. Y si no, reflexionen y piensen, si ustedes tienen alguna persona cercana, algún dispositivo, algún instrumento, que durante las 24 horas del día está a menos de 5 metros de ustedes. Porque cuando lo cargan en la mesita de luz. Y esa multifuncionalidad hace que sea, por supuesto, el teléfono, las redes sociales, los mensajes, que haga de linterna, de metro, de búsqueda, de web, de lo que se puede migrar y de lo que va a seguir surgiendo. Y esa multifuncionalidad es lo que le va a dar mayor protagonismo. Pero esto va acompañado fundamentalmente a que en la República Argentina, si hablamos en términos, digamos, para redondear los números, que haya 40 millones de habitantes, hay 60 millones de teléfonos celulares conectados. Casi 1.5 teléfonos celulares por habitante. O sea que esto de que las nuevas tecnologías y los teléfonos celulares son para una pequeña parte de la población es otro de los mitos que se ha derribado en los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque además ya el 50% de sus teléfonos celulares son smartphones. Y a fin de año, en el momento de la campaña electoral, es el 52, el 53, la tasa de recambio de teléfonos celulares es menor al año. Y cuando uno compra un nuevo celular, lo va actualizando. Entonces digo, gran parte a tener en cuenta es la irrupción de telefonía celular y la comunicación a través de teléfonos celulares en la próxima campaña electoral. Otro de los grandes temas que han permitido las nuevas tecnologías y que yo creo que es el punto central y la clave para comunicar: las bases de datos, la gestión de contactos. Poder construir bases de datos no analógicas, como las que hablaba Mario, sino bases de datos inteligentes que nos permitan el gran tema de la comunicación, que es la microsegmentación. Poder hablarle a cada uno de los ciudadanos de los sueños, temores, preocupaciones que viven en lo cotidiano. Y para eso debemos conocer al ciudadano, algo básico que creo que se enseña en primer año de comunicación, que es conocer al que está del otro lado. Construcción de base de datos es una, yo diría, de los instrumentos o herramientas más difíciles de copiar en el corto plazo o con dinero. El que sepa construir una base de datos consistente, microsegmentada a lo largo del tiempo, tendrá un valor diferencial frente a cualquier campaña electoral de cualquier otro candidato. Porque podrá hablarle a esos ciudadanos de los temas no que le interesan al político, sino de los temas que le interesan en ese momento al ciudadano y cuáles son las políticas públicas relevantes
para solucionar tu problema, que seguramente sea diferente al del señor y al que está allá atrás. Entonces, microsegmentación de temas. Algunos han hablado, cuando hablamos de comunicación territorial, de acupuntura urbana. Una aguja en cada inserción territorial para cada tema puntual y que tal vez le interese a ese grupo de personas específicamente. Base de datos, nuevas tecnologías. Telefonía celular nos empieza a dar los caminos para que cuando uno emite una comunicación política no sea rechazada por el 95%, sino que vaya específicamente al segmento que está esperando esa comunicación. Que es muy diferente a plantear que desde la política se le debe decir a los ciudadanos lo que quieren escuchar. Esta dicotomía, ¿no? No, la política debe hablar de los temas y de la agenda de los ciudadanos y cuáles van a ser nuestras soluciones para esos temas que les preocupan. Como sexto punto de reflexión, cuando hablamos de comunicación política, hay una competitividad comunicacional. Y uno de los grandes errores es creer que esa competitividad comunicacional se da contra mi competidor, contra mi candidato o mi adversario de una elección o contra otro partido. La competitividad comunicacional en comunicación política es contra todos los instrumentos de comunicación que hay en la agenda pública. Competimos contra los hechos de inseguridad, competimos contra promociones comerciales. Tengan ustedes en cuenta que aproximadamente dicen que el ser humano desde que se levanta hasta que se va a dormir, que se levanta con Paulino y se va a dormir con Paulino, decían hace un rato, y menos mal que lo decía un hombre, no Paulino, porque si no, no hay problema. Está expuesto ante 2.200 impactos publicitarios. Llamados telefónicos, lectura del diario, vía pública, radio, televisión, reuniones, agenda. Y de esos 2.200 impactos publicitarios o comunicativos, solamente van a quedar en la memoria del día los primeros 10. Si no estamos compitiendo contra el otro candidato, estamos compitiendo contra la agenda de temas que se discuten en el día y que son de interés de la gente. Con lo cual, si microsegmentamos y hablamos del tema que le interesa a la gente, será mucho más fácil entrar en ese ranking de los 10 primeros lugares. Y hay varias formas, o sea, la séptima reflexión, de entrar en estos temas. Algo fundamental es entender la comunicación a partir de historias que merezcan ser contadas, a partir de historias que logremos elaborar nuestro mensaje a partir de una historia real, que podamos involucrarnos a partir de una historia del otro lado del mostrador, de generar esa empatía. Y que además, una vez que generamos esa empatía, el segundo paso sea la convocatoria a la participación, a la opinión, no a la verticalidad, sino a la horizontalidad de la comunicación. Y por supuesto hay que romper con los formatos tradicionales. Hoy las nuevas tecnologías y la nueva etapa de la comunicación requieren romper los formatos tradicionales. Parece raro en la actualidad ver acciones de comunicación política donde el mismo comunicado y la cepilla de prensa que le envían a cada uno de los periodistas es el mismo bosquejo el que se sube a las redes sociales. Como si alguien hubiera pensado alguna vez que la publicidad de radio la pondríamos en televisión. Formatos, algo básico, entender la nueva lógica de la comunicación, del nuevo paradigma de la comunicación. Por eso a veces, cuando hacemos esto de contar historia, de cómo nos hemos identificado, de cómo generamos empatía, tengamos en cuenta que lo que nos queda adentro, lo que nos queda en el recuerdo, generalmente no es lo que leemos, no es lo que vemos, sino lo que nos queda y nos permite estar en la recordación, es cómo nos sentimos frente a ese estímulo, cómo nos hemos sentido frente a esa comunicación y en qué ha tocado nuestro lado de preocupación, interés, sensación o temores. Y ahí es donde debe fuertemente jugar la estrategia comunicacional para tener la repercusión.
repercusión. Ya como octava reflexión para compartir con ustedes, hubo una etapa cada vez menor. En la actualidad, bien decía Mario, tal vez sea el PRO que está con la estrategia digital más presente, fortalecida, con una visión de para qué están en ese lugar y la repercusión real que genera. Tengan en cuenta ustedes que el 90% de los escándalos políticos en Latinoamérica nacen en las redes sociales. Ya no es por la positiva para comunicar. El 90% de los escándalos surgen en las redes sociales. Mal manejo, subestimación de las herramientas, pensar las redes sociales como un juego o una actividad de jóvenes y no como un medio de comunicación. Tal vez uno de los casos más recordados ha sido, si hablamos de Argentina, el caso del intendente de la Ciudad de La Plata, en las inundaciones del 2 de abril. Nada hubiera pasado de ese escándalo si no hubiera sido por un mal manejo de las redes sociales y la subestimación de las redes sociales. De esos ejemplos pasamos hasta gobernadores en Estados Unidos que han tenido que renunciar con ansia de ser candidatos presidenciales por errores y ser descubiertos como usuarios, por ejemplo, de redes de prostitución. Entonces digo, no solamente miremos la profesionalización por los casos positivos de comunicación y lo que hablamos en la primera parte, sino para evitar los escándalos políticos. Ya como novena reflexión, entrando más en la comunicación, veía hoy cuando entraba el lema de convocatoria, que es porque la política importa. Y tiende a haber en los seminarios y en las charlas de comunicación política, de marketing público, marketing político, una sobredimensión de la comunicación y el marketing por sobre la política. Sobre todo en los momentos de adversidad. Hemos comunicado mal, la crisis surge por problemas de comunicación. Y debo decirles, parafraseando alguna frase que fue famosa, que es la de "es la economía estúpido", debo decirles que no es la comunicación, es la política. Si no entendemos a la comunicación política y al marketing político, que debe ser el acompañamiento a partir de una política real y concreta que se pueda, digamos, poner de relieve, y veremos en el 10º punto cuál es la función de la comunicación en el marketing político, habremos cometido uno de los grandes errores, porque la comunicación por sí sola no arregla los asuntos públicos, no arregla las crisis. Debe haber una construcción política y políticas públicas que nos lleven a esa resolución, o la simplificación de la comunicación en el marketing, algo de unos libros, la verdad que muy interesantes de Mario Riorda, de las ideologías existen. Por supuesto que existen, y por supuesto que debe existir la política por sobre la comunicación y el marketing. Y le decía en el 10º punto, ¿cuál es el rol que debe cumplir la comunicación política? Es vital para la política. ¿Pero por qué es vital para la política? Primero porque aporta relato, entretenimiento, valor emocional a los liderazgos, a los partidos, a los gobiernos, a los asuntos públicos. Ahí es donde la comunicación política debe ser el nexo de ser simple, claro, sencillo, concreto, cercano, generar empatía, y es donde el rol de la comunicación en el marketing político juega un punto central. No para reemplazar a la política, porque hemos tenido en Argentina campañas que se analizan en toda Latinoamérica como las grandes campañas electorales. También no hace falta que yo profundice mucho en esto porque no tiene muchos años, ¿no? En el año 99. Las grandes campañas electorales, las mejores campañas de marketing, donde era más un marketing tirado a lo comercial o comunicación comercial puesta al servicio de la política. A la inversa, ¿no? Por delante de la política. Así que después de estas 10 reflexiones, uno de los temas que habían solicitado era el tema de redes sociales.
Así que después de 10 reflexiones, 10 tips rápidos sobre redes sociales y nuevas tecnologías a tener en cuenta en la administración de perfiles, que serán claves no solamente para la política, sino también en los medios de comunicación. Primero, definir canales. ¿Quién dijo que hay que estar en todos lados porque sí? ¿A quién le queremos hablar? Definamos canales y dónde vamos a estar. Segundo, analizar qué hacer, dónde, cuándo y cómo. No es lo mismo comunicar una política pública en Facebook, en Twitter, en contacto directo o en televisión. Tercer gran tema a trabajar, construcción de base de datos, la gestión de contactos. El que sepa construirla tendrá un diferencial clave en la próxima campaña electoral. Cuarto, equipo profesional. Construyamos un equipo profesional de comunicación, pero además también digital. Entender la lógica de la relación y el feedback. Nuevas tecnologías, redes sociales, relación, feedback, y no comunicación unidireccional. Segundo, no aburrir en los formatos. Las redes sociales es el minuto a minuto, es divertido, es entretenimiento, la gente quiere participar. Innovación y creatividad, de manera permanente. Cuando uno ve algo chato, continúa siendo chato y no se asombren de que no tengan repercusión de lo que uno dice, opina o habla en las redes sociales. Humanizar la comunicación. Las redes sociales son para formatos flexibles, no formatos rígidos. Y cuanto más humano, más cercano. Esto que hablamos de contar historias, que haga la empatía a partir del cuento, de la historia. Un tema a la vez. Recordemos esa me queda grabada la campaña electoral del año 2003 en plena crisis, donde uno de los candidatos presidenciales intentó en su lanzamiento hablar de las 134 políticas públicas para transformar la Argentina. Cuando iba por la tercera, se terminó, se cambió de canal o se terminó. Un tema a la vez. Es central y clave en las nuevas tecnologías. Y por supuesto, cuál es nuestro objetivo, ¿no? Ser altavoz en los medios de comunicación. Y para lograr eso, habrá una estrategia, se debe aprovechar el costo de oportunidad, cuál es la agenda de medios, cuáles son los temas del día, y cuál va a ser nuestra opinión si verdaderamente mañana queremos ser protagonistas en la etapa de los diarios. Muchas gracias. Tenemos claramente acá prefigurado un tablero, por lo menos, por lo pronto, triangular, de candidatos, medios de comunicación y este tercer actor, este tercer sector que podemos llamar la comunicación política, las redes sociales, tomando la iniciativa o fijando la agenda. Se me ocurre ahí una pregunta flotando respecto de cuánto puede modificar o reforzar concretamente en esta campaña que vamos a tener en estos meses, sobre distintas etapas, esta incidencia de este nuevo cambio de paradigma, las tendencias dominantes del electorado. Mientras seguimos pensándolo, escuchamos a Lucio. Bueno, gracias. Mientras le agradezco a Alejandro y a Juan Radomkik no la invitación por hoy, sino ese incentivo quincenal a que reflexionemos y debatamos la política, que es interesantísimo. Te iba a pedir eso. Mientras tú te agradecía, vos me ubicabas la presentación ahí en la pantalla. El horario está bueno para lo que traje, porque de alguna manera quiero plantear la cocina de un seminario que estamos empezando en la Universidad de Rosario y en la Universidad de Entre Ríos. Un seminario sobre teorías del voto, que paradójicamente, y como para que Enrique Zuleta se enoje más todavía de lo que está con los politólogos, en carreras de ciencia política son seminarios optativos en los que se ven las teorías del voto. Entonces difícilmente podamos acertar el desafío de quién va a ganar si no tenemos ni una entrada sistemática a las teorías del voto. Así que digo quién va a ganar y como te prometí, y listo. No voy a decir quién va a ganar, la verdad es que no lo sé. Y hay amigos que me dicen que van a
quiero avanzar rápido sobre 10 variables variables de corto plazo y de largo plazo que incluyen, que están en consideración en todas las teorías del voto y que en este seminario hemos decidido cruzarlas por cada candidato que hoy pelea la elección. Yo sinteticé y agradezco a mis colegas de los dos seminarios, ¿no? del Prado, Gantus, Guberman, Benín, Miller y Ostolaza, que me hayan permitido traer acá y esperan que a cambio me lleve algunos datos para alimentar la discusión. Mañana sería una discusión múltiple, porque de cada variable hay una discusión sobre qué variables incluir y cuáles excluir. Y después de cada variable que esté incluida hay una discusión casillero por casillero, que es lo que correspondería colocar ahí. Cada vez que escucho un encuestador hay algo que quiero cambiar de esos casilleros. Así que, bueno, va a ser un repaso no exhaustivo de valores que pueden tomar las variables muy opinables, pero lo que me interesa es la estructura esta de variables de largo plazo y variables de corto plazo que pueden incidir en la suerte de los candidatos a presidente de este año. Entonces, hay una primera variable que Mario diría, la ideología, ¿no? Vamos a ponerlo como ideología solo, perdón Mario. Hay uno que lo planteó así, cuando discutíamos si la ideología va, dijo, acuérdense del libro de Mario, va la ideología. Y realmente es un tema importante. Si tengo poco tiempo para cada variable, con lo cual voy a hacer un repaso muy veloz, pero el tema de la ideología ahí concuerdo plenamente con lo que planteó Mario, de que realmente importan, y hay un tema ahí, ¿no? Bueno, la idea de Macri como un candidato de centro en la Argentina, con una notable identificación en las encuestas de opinión de Macri y del PRO como un candidato corrido a la derecha respecto del resto de la oferta política, ¿no? Aún del propio Massa. Scioli todavía abreva más en una cosa, en lo que uno podría decir el peronismo últimamente, obviamente ayudado con determinados números favorables al gobierno, un Scioli que se monta más sobre la tradición peronista, pero tiene una cosa que no hay que descartar en clave ideológica, que es cómo interpela y cómo la gente recibe esa interpelación de Scioli desde una moral deportiva que no es neutra en términos políticos. Podría hacer una charla sobre esto, pero prefiero ver las 10 variables rápido y dejar todas las polémicas para después. La otra cuestión es la identificación partidaria, ¿no? También es cierto que hay un sistema de partidos roto en la Argentina, sin embargo, hoy lo escuchaba Massa cuando venía para acá decir que la gente no es como el ganado al que lo marcan con su pertenencia partidaria como si fuese una yerba. Sin embargo, sigue siendo un predictor del voto interesante, la identificación partidaria, el voto anterior y demás. Con lo cual, creo que ahí vuelve a ser un terreno más favorable para Macri, que logró en relativamente pocos años instalar una identidad partidaria en torno al PRO, lo pongo entre comillas, una marca política. Dificultades para Massa, como veíamos en la encuesta que mostró Mariel Fornoni en el panel anterior, todavía está muy retrasada la marca Frente Renovador, la identidad del Frente Renovador respecto de su candidato, y ahí Scioli otra vez está cómodo con esta doble pertenencia al peronismo y al Frente para la Victoria. Otra variable importante es el nivel socioeconómico. En todos los estudios sigue habiendo una asociación de niveles económicos y votos.
son pocos los que discuten cuál era la alianza que había llevado a Menem al poder, y pocos los que discuten que el voto preferencial al kirchnerismo está atado a niveles socioeconómicos más bajos. Entonces, digo, ahí se ve a Macri con una mejor performance en los niveles socioeconómicos altos, con un desempeño de Massa más parejo, y a Scioli con mejor definición en los sectores medios y bajos, y con más dificultad para los sectores altos. Sé que varios encuestadores después me van a decir que esto no es así, y bienvenido. Parte de lo que me pidieron mis colegas es que yo muestre adelante esto y me lleve información nueva para ir adelantándolo. La otra variable que suele correlacionarse bien como predictor de la intención de voto son los niveles educativos. Y ahí es muy claro lo de Macri, se nota claramente en cualquier cruce de encuestas que se publica, que Macri tiene mejor desempeño en los niveles económicos, en los niveles educativos, en los económicos también, pero en los niveles educativos más altos, que Massa tiene una relación inversa a la de Macri, donde a menores niveles educativos tiene mayor intención de voto, y Scioli tiene una instalación pareja cuando se analiza su voto por niveles educativos. Bueno, esta es una de las variables que más discutimos sobre si dejar o no, y yo en el seminario no sé si va a estar en el seminario académico. Acá la traje más que nada para ponerle alguna fotito a la presentación y hacer el chiste de por qué todavía falta la foto de Massa con el Papa, ¿no? Pero bueno, la asociación entre el estudio, entre si hay relación entre la religión y el voto en la Argentina, todavía es bastante discutible. Si alguno tiene algún tip o algún estudio para alcanzarnos, lo diremos en el seminario y definiremos a partir de eso si dejamos como variable de largo plazo la religión como condicionante del voto. No es Estados Unidos. Variables de corto plazo. Acá es más polémico todavía qué es lo que se incluye y qué es lo que no se incluye. Como variable de corto plazo hay una primera que generalmente se la toma como una buena predictora de qué es lo que va a pasar con la elección, que es el desempeño del gobierno en curso. Claramente, y lo ratificaba en el panel de encuestadores anterior, las malas noticias o la baja performance del gobierno nacional beneficia a Macri. A Massa de alguna manera sí, pero no hace tanto que se desprendió, con lo cual tampoco la catástrofe le beneficia. Fíjense que hay un porcentaje importante de quienes creen que la gestión kirchnerista es buena, pero con errores. Massa tiene capacidad de recuperar votos de ahí. Y claramente Scioli es el candidato al que mejor le vienen las noticias positivas para el gobierno. Hay otro también, pero bueno, en este caso que es Randazzo, que en este caso lo excluí para hacer más sencilla la presentación. La otra variable de corto plazo es el desempeño económico del gobierno. Ahí muchos dicen, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre el desempeño del gobierno en general y si la gente no mira la economía? Digo, el caso Nisman nos evita cualquier discusión. Digo, no tiene nada que ver con el desempeño económico del gobierno, pero impacta fuertemente sobre la imagen. O sea, el caso Nisman entraría en la variable anterior y la suerte de la economía iría en esta. Y acá otra vez se da esta situación de las mejores noticias económicas son bien recibidas por Scioli, las mejores noticias económicas evidentemente no son las mejores para Macri, y
Massa otra vez está en esta situación de si las cosas están un poco mal, muestra claramente un equipo que está preparado para hacerse cargo de la economía. Ahora, si las cosas van demasiado mal, es el equipo que estuvo en los inicios del kirchnerismo, con lo cual también tiene algunos límites en esta variable de corto plazo. La otra variable de corto plazo interesante para predecir cómo van a seguir las cosas es la agenda de campaña, ¿no? Si, digamos, Macri con estas últimas noticias de llegadas desde Gualeguaychú, de una UCR dispuesto a participar de ese acuerdo político, diría que la agenda más conveniente para Macri es una agenda en la que la elección se transforme en un plebiscito sobre si populismo sí, populismo no. Claramente la agenda favorita para Massa es la agenda sobre la inseguridad, es donde en todas las encuestas obtiene la mejor comparativa de atributos frente a los otros candidatos. Y para Scioli, evidentemente, esta agenda, hoy no lo dijo Rosendo, pero suele decirlo, en una Argentina donde, salvo un polo muy antikirchnerista y un polo muy pro-kirchnerista minoritarios, hay un gran centro en el que se reconocen cosas que están bien y cosas que están mal. En las distintas graduaciones de ese reconocimiento del vaso por la mitad están los críticos pero con reconocimiento, o los favorables al gobierno que reconocen errores. Digo, en esa agenda, en esa discusión, es en la que Scioli aparece mejor parado, con esa agenda de campaña. Y esto, la agenda de campaña está muy ligada también a los atributos de los candidatos, que es una variable, si tomamos, traemos al recuerdo lo que planteaba recién Mario de la hiperpersonalización de la política, esta variable tiene una importancia enorme. Y está muy atada claramente a la agenda de campaña, la variable anterior. Entonces ahí a Macri se lo percibe, las encuestas lo muestran, nos hemos vuelto consumidores seriales de encuestas con estos colegas que estamos organizando esto, porque en buena medida se trata de eso, bueno, no qué suponemos nosotros, sino las encuestas que sale de cada candidato. De Macri, de alguna manera, el atributo que resalta es el de la gestión. Uno puede decir, sí, bueno, pero tiene una enorme popularidad por aquella vez que fue presidente de Boca. Pero hasta los estudios que han profundizado un poquitito en eso respecto de Macri, lo que destacan como presidente de Boca es que tuvo una gran gestión. Entonces, todo abona a Macri el gran gestor. Massa aparece con fuerza como a caballo de toda se ha publicitado de políticas de seguridad municipal en Tigre, aparece como una opción frente a la inseguridad. Hoy que decía, lo venía escuchando en la radio, en el viaje de Rosario para acá, vuelve a reclamar Massa que se discuta la campaña el tema de la inseguridad. O sea, evidentemente quiere pelear desde ese atributo. Y con Scioli lo que aparece en las encuestas son menos fuerza cuando se lo compara con los otros candidatos en cuestiones de gestión, ¿no? En estos issues que Mario planteaba, poco discutidos o poco publicitados en las campañas, y tiene más atractivo en esos atributos que suelen medir las encuestas de quién es el más cercano, quién es el más sensible. Ahí Scioli aparece mejor, Macri peor. Y por último, lo que va probablemente a definir esto, si todo sigue así de parejo, es la eficiencia de las campañas, ¿no? Como última variable, entendemos que lo que a largo plazo no defina, lo que una agenda de campaña con multiplicidad de temas, o sea, si todos van a tener varios eslogans y demás, como
planteaba Mario, probablemente la eficiencia de cada campaña termine siendo un diferencial importante para decirnos quién es el próximo presidente de la República. Bueno, hasta acá llego, muchas gracias. La intervención que escuchamos nos coloca en el núcleo duro de lo que define una campaña electoral como la conexión entre la oferta y la demanda electoral y quien acierta con este combo temático en instalar la agenda y los temas de la agenda. Quien más conoce, por cierto, a los actores que van a jugar en esta competencia desde los medios, va a cerrar este panel, Paulino Rodríguez. Bueno, gracias, por cierto. Bueno, gracias a ustedes por quedarse este rato en el medio del almuerzo y cuando hace hambre, diría mi viejo, portugués medio atravesado para hablar. Bueno, al principio no sabía que Enrique se había peleado con los politólogos, me incluyo, más reconocimiento, 1 centímetro de profundidad, pero ciertamente no muy distinto de los encuestadores, que dicen como nosotros lo que va a suceder en los próximos 6 meses para después aclarar por qué no ocurrió lo que dijeron que iba a pasar, simplemente un pequeño retruque en todo caso, el propio Enrique. Yo le diría que algunas cosas que se han dicho, a mí me impacta un poco el contexto en el cual va a transcurrir esta campaña electoral y cómo los medios también van a dejar traslucir un poco el efecto de ello. Lo primero es que Argentina se está definiendo como una sociedad de atajos permanentes. Acá la mirada, la visión de mediano y largo plazo es casi inexistente, nula. Uno podría decir, bueno, sintomáticamente seguros de vida en la Argentina prácticamente es un negocio en extinción, salvo por ley. Cuando en otros países es algo que finalmente hace el devenir de cada una de las personas. Porque mañana vemos, hoy actúo, después mañana veo. Y eso un poco nos define también en términos de debates. El sitial del debate político es intratable, no tengo nada con el querido Del Moro, ni con cada uno de los participantes, pero no es un debate que uno pueda planificar como un debate de ideas. Correcto, estamos discutiendo más lo que decía Daniel, la coyuntura, el último momento, el aquí y ahora, el Twitter de la última hora. Pero finalmente nos termina describiendo, como nos describe Relatos Salvajes, que es nuestra película enviada al Oscar, que es descriptiva de un fenómeno, de un proceso político, de un proceso societario. La Argentina está un poco en ese nivel. Y la política entró en ese discurrir, primero porque el gobierno nos introdujo, y segundo porque sectores enemistados con el gobierno potenciaron esa discusión. Y entonces tenemos hoy el periodismo propagandístico y el periodismo ultraopositor. Entonces está el sitial de 678 y aparece el propio Jorge Lanata. Y la verdad es que, francamente, la Argentina no es 678 y tampoco es el mundo Lanata. La Argentina tiene una diversidad extraordinaria, pero es muy difícil abstraerse de la lógica y la discusión que nos impregna, que yo creo que además nos lleva a preconceptos. Escuchaba recientemente a Facundo Manes decir que está estudiado, que en el cerebro uno tiene un preconcepto y tiene una idea formada sobre determinadas cosas, y que luego los actores interactúan, pero en realidad estamos susceptibles a escuchar las ideas que reafirman lo que nosotros ya pensamos y tenemos como preestablecido, más que en modificar nuestra opinión porque nos convenzan de que lo que nosotros sostenemos es efectivamente lo que no corresponde. Y en ese sentido creo que hay un enorme desafío para los candidatos, pero también para quienes tenemos la humilde tarea de intentar traspasar esa agenda societaria a la propia agenda de la mismísima política. Como decía Daniel, digamos, uno pretende que el candidato hable de los temas que le interesan a la gente y uno pretende ponerse del lado de la gente para consultar, interpelar, preguntar, etcétera, indagar a esos candidatos en cuanto tenemos la posibilidad de hacerlo. Ahora, no es menos cierto que también el fenómeno nuevo, haciendo su fruto de una realidad con la cual no nos podemos pelear, que tendríamos dos problemas, una realidad que no sea la mejor y al mismo tiempo no asumir ese problema y pelearnos y enojarnos con el problema, es que efectivamente los candidatos y la política también se discuten en términos de redes sociales. Y como hacen los chicos, con sintaxis muy breve, sujeto, verbo y predicado cuando se puede, no mucho más que eso, y el modo de eslogan. Y entonces los políticos tomaron el hábito
Porque Kirchner aquí fue un innovador. Cuando le preguntaron quién es el mejor periodista, por supuesto, los fotógrafos no preguntan. ¿Se acuerdan de esa frase? Descriptiva de cómo se usufructúa esa idea de comunicarme directamente con la gente. Barrera al periodista, no quiero interpelación, quiero monologar, es decir, solo hablar, construir las cadenas nacionales y después abstraerme de los debates. Pero ciertamente hoy muchos hacen eso y hablan por Twitter. Y por Twitter no hay posibilidad de repreguntas, salvo aquellos que se enganchan, construyen una historia, se potencian, retroalimentan una discusión. Pero tampoco es el mejor sentido justamente para hablar. Y efectivamente tenemos un desafío como periodistas para interrogar, para repreguntar, para insistir y para ser consecuentes también con el pasado de ese historial, de esa persona, de ese producto a poner en góndola, no te enojes Mario, al momento de ser atractivo electoralmente, que ideológicamente tiene una carga, porque tiene un pasado, y porque además la sociedad construye su imagen en virtud de lo que ese candidato ha hecho o dejado de hacer y cómo el candidato ha trabajado. Y yo creo que en ese contexto va a transcurrir la campaña. No va a ser menor la conceptualización que se tenga de todos y cada uno de los candidatos, porque además tenemos efectivamente una estructura política montada en el personalismo. Hay tantos radicalismos como radicales, hay tantos peronismos como peronistas. Entonces lo que hay son construcciones estrictamente personalistas. Fue una excepcionalidad extraordinaria la convención radical de Gualeguaychú. Que un tipo que quiere ser candidato a presidente diga, si no me apoyan, bajo mi candidatura y se va a su casa como Cobos, es una cuestión excepcionalísima de una Argentina que tenía en esos comportamientos la construcción política basada en el partido y lo que el partido determinaba y que eso terminó. Cuando en el peronismo no hubo internas en el 2003, hubo 3 candidatos peronistas. Y hoy cuando el peronismo no garantiza la interna, entonces lo que se sostiene es, bueno, construyamos el Frente Renovador, hagamos otra cosa, busquemos lo otro. Y yo creo que eso atenta contra efectivamente el debate de ideas, porque no tenemos construcciones de plataformas. Estaba leyendo la elección en Santa Fe hoy a la mañana. Miguel del Cel propone no proponer nada, porque la idea es, yo no quiero decir lo que no voy a poder hacer, simplemente créanme y acompáñenme, quiero ser gobernador. Y ayer Miguel Lizzi presentó los equipos técnicos, 1000 ideas, 100 técnicos, pensando Santa Fe del futuro. Y yo decía, entre alguien que dice no voy a proponer nada, porque no quiero fracasar, no quiero prometerle lo que no voy a poder cumplir, y alguien que dice hay que hacer todo esto, la sociedad, ¿con qué se queda? ¿Cuánto se lee de esas plataformas? ¿Cuánto mea culpa tenemos que hacer respecto al momento de la elección y de votar? Dijeron los encuestadores que muchos definen el voto hasta la noche previa de la elección, ¿verdad? Dijeron muchos también que hay una cuestión pasional más que racional. Y yo creo que en ese radio va a transitar un poco la discusión y el rol de los medios, que están en un momento bien complejo. Yo tenía un profesor en la universidad cuando estudiaba Ciencias Políticas, Arias Pelellano, que decía, el mundo está en una crisis cosmovisional. Entonces yo me recibí en el 98. Claro, era la crisis post-ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, post-caída del muro de Berlín, donde decía, son como los jeroglíficos egipcios. Cuesta descifrarlos. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuándo empezó el nuevo siglo? Terminó en 1991. ¿Cuándo empezó? Empezó lo que empezó, ¿qué es? Porque en aquel entonces, cuando yo estudiaba en la universidad, no tenía celular, en el 97. Yo había estudiado el secundario y me regresé en el 93 y estudié mecanografía. La computadora era un artículo absolutamente excepcional. La radio decía que iba a llover en Buenos Aires, el querido Héctor Larrea en los 80, y mi vieja me mandaba con el paraguas en las flores a 187 kilómetros con el sol que rajaba la tierra. Pero la radio dijo que iba a llover. De verdad revelada, no se discute. Eso cambió. Perdón por estas cuestiones domésticas. Pero efectivamente todo eso mutó. Y los debates son breves, son sintéticos. No hay capacidad de atención para 15 minutos. Por eso agradezco que se queden. Voy a escuchar 15 minutos a alguien. Hagan mírense al espejo, escuchar a tu mujer, escuchar a tu marido 15 minutos seguidos, de corrido.
Eso nos está pasando en el debate. Los chicos se aburren. Yo de clase en la universidad también se aburren. Los veo que se aburren. Se dispersan. Los tenés que hacer interactuar, los tenés que hacer participar, los tenés que comprometer. El tipo se embola. Y si está acostumbrado a todo rápido. Pasen por un café, vean las conversaciones sobre los grupos de amigos cuando se juntan, ¿qué hacen? Lo primero que ven son más celulares que botellas de cerveza. Y al mismo tiempo los tipos que hacen, están hablando. Y se hablan entre ellos, y hablan y contestan, responden, ¿sí o no? Eso no pasa. Y esto a los medios nos pega. De manera determinada. Determinada. Y en consecuencia soy como osado, alegremente pesimista, respecto a que podamos aportar algo sustancioso en términos de debate de ideas. Y efectivamente la gente creo que también vota por ideas. Vota por pasión, vota por cara, vota por portación de rostro, pero también vota por ideas. Lo que no tengo claro es que conozcamos qué van a hacer o cuáles van a ser esas ideas. Y no tengo claro que tampoco quieran expresarla demasiado. Caló muy hondo aquello de, si dije lo que iba a hacer, si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubieran votado. Y hay algunos que le ha costado muy caro. Macri dijo que iba a hacer 10 kilómetros de subte por año. Todavía es un estigma que lo acompaña. La presidenta ha hecho anuncios de obras faraónicas 3 y hasta 4 veces de manera reiterada en el paso del tiempo y la obra no se ha concretado. También algo que pesa, empieza a ser mella, empieza a consolidarse una idea respecto a que se hace menos de lo que en realidad se anuncia. Entonces se deslegitiman cosas que son propiamente muy atractivas o que son anuncios relevantes. Lo que sí está claro es que hay una competencia absolutamente desleal. El aparato propagandístico es descomunal. Descomunal. El peso del poder de turno en cada uno de los lugares es fortísimo en términos de expresividad. Por supuesto que el fenómeno profundamente democratizador de las redes sociales lo combate. Y lo combate plenamente. Ahora, la propiedad de los medios, el mapa de medios, lo que se ha construido en los últimos 6-7 años en la Argentina, definitivamente va a ser difícil de sostener, mantener y por sobre todas las cosas de justificar. Porque si la verdad que lo que se intentaba dar era una batalla por la pluralidad de voces, pero los aliados nuevos son los que sabemos, en particular Cristóbal López, es una preocupación. Porque si la idea era destrozar, correr, sacar un grupo como Clarín con 300 empresas, intereses aquí y allá, que no discutía medios, no discutía ideas, sino negocios, casi de manera sistemática, y cuyos voceros hace poco tiempo decían, cuando se le endilgaba cierta complacencia con Kirchner en su gobierno, 2003-2007, que en realidad lo tenían que hacer porque era un sacrificio a propósito de la institucionalidad, porque ningún presidente resistía 3 tapas seguidas de Clarín. Pero lo que construimos es Cristóbal, el hombre del juego, el hombre del petróleo, el hombre del criadero de conejos, el hombre que tiene el canal de televisión, tiene 4 FM, sino 2, como la ley establece, una AM, compra la corte, se queda con ámbito financiero, compra medios en el sur, y tiene más intereses y más negocios, y a medida que pasa el tiempo, más. ¿Va a ser periodismo? ¿Vamos a poder hacer periodismo? Y me parece que es una materia pendiente. Avanzamos en discutir. Ya no todo lo que un periodista diga es una verdad revelada. Enhorabuena. Nos falta definirnos respecto a cómo hacer ese mapa sustentable y por sobre todas las cosas, efectivamente, de cara al futuro creíble, que no va a estar de la profesión, que también ha entrado en crisis y también ha hecho efectivamente o ha participado de este escenario disruptivo como en tantas otras cosas. Ojalá podamos hacer aportes. Hablar de los medios en un ámbito donde la mayoría sabe de qué se trata y ahondar en otras cuestiones me parece casi un absurdo. Sí, permítanme decirles que va a ser una campaña muy intensa,
en un año de transición complejo por variables exógenas y endógenas, es decir, contexto internacional y cuestiones domésticas, donde las batallas para librar van a ser casi campales, donde todos van a tomar alguna postura y alguna posición, y eso va a complicar, y va a ser difícil sí desentrañar lo que es comunicación, de lo que es propaganda, pero por sobre todas las cosas lo que es información de lo que es propaganda. Y ojalá tenga la suficiente capacidad como para poder estar dentro de aquel segmento que informe, dentro de aquel segmento que intente transmitir lo que ocurre, lo que sucede, de la mejor forma posible. Creo que va a ser el desafío de los periodistas más que en ningún otro año. Porque la verdad que pensar que la Argentina tiene los problemas que tiene y creer que estamos exentos, hasta como ciudadanos, sería cumplir aquel viejo axioma del querido Tato. ¿Se acuerdan? Todos existen muchos problemas, pero siempre, ¿quién tiene la culpa? El otro, nunca yo. Gracias. Muchas gracias, Paulino. Decía al principio de la presentación que era una mesa de lujo, de la línea. Creo que en esta hora tuvimos un compendio de lo mejor que podemos escuchar como análisis respecto de cómo se va a dar el tramo, el tiempo de campaña electoral, de comunicación política, los medios y las nuevas tecnologías. La idea es proseguir en 15 minutos, pero para darle tiempo a la otra mesa, sí, obviamente abrir algunas preguntas breves, por favor, y respuestas, no sé si tenemos tiempo de comer algo también, ¿no? Exigimos más a los participantes, expositores y ustedes. ¿Una pregunta? ¿Hay alguien que levanta la mano? Sí. Buenas. Quería preguntar cuál es el peso relativo que tienen las estructuras, por ejemplo, sindicatos, punteros, el aparato político que va a jugar en estas elecciones, y si a través de la comunicación se puede pensarlo como que van en contra de esas estructuras ya previamente armadas, o si pueden elaborar en conjunto, por ejemplo, con lo que planteaba Riorda del offline y el online, en ese ida y vuelta de las estructuras, o pensarlo como superestructural. Es una pregunta para Mario y él, tal vez. A ver, no solamente voy a responder por los sindicatos, sino por cualquier tipo de movimiento o agrupación que tenga que ver con algún nivel de representación. Si hay algo importante, y mucho más en un sistema de partidos roto, y vuelvo a insistir que Argentina lo es como banderado, además en escala regional, es que los partidos políticos ya inciden. Comparto en esta relación, porque estadísticamente hay una correlación positiva, algo que planteaba Lucio, entre tener algún nivel de identificación partidaria y votar, pero no queda claro que esa identificación explique la totalidad del voto, sino tan solo, diría, una mínima parte, ¿no? El electorado es algo así como un embudo causal de muchos elementos, donde hay quizás un componente que le da una densidad, un valor diferente, pero entran muchos elementos. Y el término del peso relativo del partido político cada vez es menor, cada vez es menor. Y no es un problema estrictamente argentino. El último Congreso de Ciencia Política de Gran Bretaña llevó como título el fin de los partidos políticos, con signo de interrogantes. Entonces, ahí entra a jugar lo que yo denomino, por lo menos a escala regional o latinoamericana, que es el movimentismo. El movimentismo es algo así como la agrupación, la colección o el ensamble de distintos estamentos de representación, y evidentemente los fuertes liderazgos que superan pero con creces y con total comodidad los partidos políticos se dan precisamente en aquellos liderazgos personalistas o personalistas con también un peso partidario que logren involucrar a ese esquema o a esos estamentos de representación. Me parece que pueden ser, cuando son muy grandes, el sindicalismo es un ejemplo de ello, pueden ser de alguna manera una estrategia de macrosegmentación y en otros lugares también de microsegmentación, pero por supuesto que es un elemento que hace a, yo diría, una voluntad negociadora por un lado, pero también una estrategia comunicacional tan equivalente como cualquier otro sector o como cualquier división histórica que tiene que ver con el peso geográfico, con el peso socioeconómico, con lo que son variables socioestructurales de clase social que históricamente se denominaba, ¿sí?
pero sí juega un factor importante que quizás es uno de los tantos elementos que explica por qué ya no pesan tanto los partidos políticos, y esto no significa su desaparición. Digo, ya no pesan en términos relativos. Un simple agregado, creo que sí tienen importancia, y creo que la migración de lo que se conocía como estructuras de los partidos políticos pasa a ser, en términos actuales, estructuras de Estado, municipal, provincial y nacional. Y a partir de eso han reemplazado la estructura de partidos políticos por estructuras de Estado. No es casual que la última elección legislativa en la que haya la provincia de Buenos Aires era cuántos intendentes iba teniendo de mi lado, ¿no? Esa era la discusión, con lo cual la traslativa de las estructuras se sigue manteniendo, en este caso del lado del Estado, y por supuesto con incidencia. La base política y su nivel jerárquico y su plano mayor. No puede suceder que hoy en día, con tanta influencia tecnológica, pueda llevar a que, que la gente se desinterese por la actividad política en sí, es decir, que la comunicación política es más rápida de lo que uno está en capacidad de asimilar, y eso lleva a un punto de indiferencia. Por la saturación, dice usted. Por las aspiraciones en general, porque hoy ya pasa de lo que antes era propaganda política a algo publicitario, ¿no es cierto? O sea, pierde influencia el rol del Estado, y yo pienso un poco a la inversa, digamos. Hoy en día los partidos políticos se han despersonalizado, ¿no? Es una interpretación posible también. Hay que ver que luego de un periodo en el que los medios unidireccionales imperaron, ¿no? Televisión, radio, diario, medios gráficos, redes sociales, nuevas tecnologías también generan la posibilidad de una participación, ya facilitan la producción de mensajes desde la gente, ¿no? Daniel habló de prosumidores, ¿no? Prosumidores, ¿no? O sea, esta palabra nueva que junta con consumidores de información con productores de información. Entonces me parece que el tema es complejo como para decir va para atrás o va para adelante a partir de las nuevas tecnologías. Yo intuitivamente diría abren un campo para más participación que para menos. No, digo, en todo caso no hay que confundir lo que es la comunicación pública, que de alguna manera reflejaba Daniel. Este ámbito de interés no se mezcla absolutamente todo con la comunicación política, que es una subesfera de la otra comunicación. De hecho, del modo más pragmático y terrenal posible, la comunicación política es el intento de control de la agenda pública. Por lo tanto, una, sea buena o mala, intenta permear a la otra, ¿sí? Entonces, y además se da en un contexto en donde desde la academia podríamos llamar hipótesis de alta ideologización, y Argentina lo tiene hoy y la región lo tiene también. Por lo tanto, el desinterés en la política no es una variable que hoy se considere, sino todo lo contrario. La sociedad está altamente interesada, lo cual no quiere decir contenta. Podrá haber gente contenta y gente descontenta, ¿sí? Pero el interés, para bien o para mal, existe. Una última pregunta. Allá, sí. Bueno, para los cuatro componentes de la mesa, como militante de la provincia de Buenos Aires, les digo, abrís una unidad básica y pasás a cumplir el rol del consejo de partido, que no se abre, porque todos los compañeros son funcionarios y nadie se anima a dar una discusión política. Y en el interior donde tengo familiares que son radicales, y gobiernan los radicales, no se abre el comité radical, porque todos los legionarios son absolutamente funcionarios, tampoco pueden criticar y tienen miedo de hablar de su intendente.
creo que son realidades distintas. Y en el Gran Buenos Aires sigue ocurriendo que la unidad básica y en algunos lugares comités de otros partidos cumplen una función social donde nos juntamos a discutir temas cotidianos que muchas veces no llegan a las grandes esferas, pero que sí que tienen que ver con todo el desarrollo nuestro de la vida de cada una de nuestras familias y de nuestros vecinos, que seguimos autoprotegiendo, dando un montón de temas, aún no estando presentes en la gran agenda que marca la nación. Sí, estos pequeños problemitas los solucionamos y con ideología política primero, y después con la sensibilidad de saber que ante un evento grave no hay partido político, no hay religión, no hay color, estamos nosotros los vecinos que sí nos importamos, que no somos un número, no somos un papel, somos seres humanos que vivimos en un lugar generalmente abandonados de casi todo, pero así todo emergemos. Gracias. Sí, sí. Bueno, es una reflexión y muy válida, por cierto, estimado amigo. Compañero, ¿no? Si va a la unidad. Como decía Perón, ¿no? A los conservadores, los socialistas, ¿no? Los liberales, pero peronistas en todo. Yo creo que ahí hay un desafío de la política, de volver a las bases, por supuesto, pero creo que está en línea con esa crisis que hablábamos de sistemas de partidos, digamos. Como en el partido no se definen las cosas, entonces hay menos relevancia para ese comité o esa unidad básica que en otro tiempo era una malla de contención muchas veces de problemáticas acuciantes y que terminaban resolviendo muchas veces situaciones en beneficio del propio intendente del lugar, y eso hoy ni siquiera ocurre. Piensen además que el principal motivo de instalación, digamos, es muy difícil instalar desde un partido un candidato, ¿no, Mario? Digamos, un NN. Entonces, ¿a dónde va a buscar la política de los candidatos? Lo va a buscar en los sectores conocidos. Y los sectores conocidos es válido todo: el cantante, el artista, la actriz, el deportista, el periodista, el árbitro, bueno, no dijimos afuera Baldassi, y así va. Y ellos tratan de legitimidad por esta cuestión que decía Mario, me parece, de la personalización de la política, que hacíamos solución, digamos. Porque la gente vota a una persona, ¿le cree o no le cree a esa persona? Me parece que ese es el fenómeno Macalister en La Pampa, que logró romper con el bipartidismo histórico. Se eligieron 3 diputados nacionales en 2013 y Macalister logró una banca. Es una elección por nada. Pero le creían a Macalister. No hay mucha vuelta, digamos. Así como otros fenómenos, intentos de construir personas públicas en política, no dieron resultados porque no se le creyó, porque no eran apropiados. Lo que se ha relegado en ese sentido es la construcción del debate. Uno puede proyectarse desde el debate, muchas veces desde la gestión, y así se hace conocido. Ahora, desde el llano, es muy complicado, porque no hay una estructura que sustente esa persona. Bueno, damos por cerrado, agradeciéndole mucho a Mario, a Daniel, a Paulino, a Lucio la presencia, la exposición, a todos ustedes. También en el nombre de Juan Radonjic, los agradecimientos y invitarlos a continuar en unos minutos nomás. Pongamos, no sé si ya está la mesa lista para continuar, sino en 10 minutos. Tendencias electorales, encuestas sobre intención de voto con Eduardo Firanza, Ignacio Ramírez, Carlos Fara y Juan Germanó, moderando Mario Odoni. Gracias y nos vemos en el